¿Qué hay acerca de estos pacientes que estamos dando? Bueno, reto es una parte, ¿no? Normalmente no hay nefrotoxicidad, también es dependiente y tipo de evolución. Pero los pacientes que justo los tenemos con dosis prolongadas de furosemida. No, hay mayor riesgo de lesión a nivel óptico que a nivel renal. O sea, menor nefrotoxicidad. Vio la tableta de 500 de furo. Y finalmente es valorar si tiene función tubular, no, si no tiene, ¿para qué se lo ve? Al final, si tú le haces un reto y tu reto sale negativo, No va a funcionar. no va a funcionar, hasta lo que lo dejes, yo le digo a dosis altas y mejor prepara, disminuyes la aportación de volumen y para hemorroides. Si no tienes acceso, se recomienda. Entonces, bueno, hablando de la terapia de sustitución renal, bueno, se recomienda de forma temprana en pacientes oligúricos o con sobrecarga de volumen importante. La azoemia severa tiene una mejor evolución cuando se trata de manera temprana, y una vez que se decide iniciar terapia de sustitución renal existen tres opciones: la hemodiálisis continua, la hemodiálisis intermitente o la hemodiálisis lenta extendida, o también está la diálisis peritoneal. Y hasta el momento no hay como estudios para definir qué tipo de hemodiálisis es mejor, sino más bien los estudios que hay son en pacientes hemodinámicamente inestables, en los cuales se habla que la hemodiálisis, las terapias lentas, pues, son de mejor pronóstico por el tipo de paciente que está metido en el estudio. Pero realmente, pues, la única diferencia identificable hasta el momento es el tiempo de resolución, el cual suele ser más prolongado en la hemodiálisis intermitente en pacientes estables. Leí que hay como 3 estudios grandes, y cada uno ha tenido como diferentes como puntos débiles en la metodología por los cuales no se ha podido sacar como una conclusión, ya que incluyen como pacientes muy variados, pacientes generalmente con sepsis en terapia intensiva, y que muchas veces los pacientes pasan de una terapia intermitente a una lenta. Entonces los resultados no son como muy confiables y no se pueden sacar muchas conclusiones. Sin embargo, el artículo que revisé comenta que hay un estudio de 3,000 pacientes que está todavía en proceso y que probablemente intenta resolver como estas fallas metodológicas de los otros 3 grandes que hay, para poder responder esta pregunta. Entonces, se han definido como algunos parámetros y la dosis de remoción de soluto se ha fijado en 20 a 25 mililitros kilo hora de efluente. Se considera que la forma continua es el mejor método en pacientes hemodinámicamente inestables por los efectos hemodinámicos que produce una terapia intermitente. Y otro punto a tratar es la controversia en cuándo suspender la terapia de sustitución renal una vez que la inicias. Y pues bueno, por pura opinión de expertos, que cuando el paciente alcanza un gasto urinario de 500 mililitros día, se puede pensar en ir iniciando la disminución de la terapia lenta o parar las terapias intermitentes. Y bueno, otra cosa muy importante que comentaba el artículo que revisé es que muchas veces en los pacientes que nosotros captamos y en los cuales nosotros diagnosticamos una lesión renal aguda, iniciamos el tratamiento, corregimos la causa de base y pues bueno, la función renal debería de mejorar en las siguientes 24 o 48 horas. Si esto no sucede, quiere decir que no estamos solucionando el problema del paciente y tenemos que seguir buscando otras posibilidades. En 25 a 35% de los pacientes la lesión renal aguda persiste por más de 72 horas, una vez iniciada la terapia adecuada para el paciente. Y la recuperación de la lesión renal aguda se evalúa de una mejor manera de forma extrahospitalaria. Pero pues muchas veces lo que pasa con estos pacientes es que llegan por otras cosas, atendemos las otras cosas, solucionamos las otras cosas, solucionamos la falla renal aguda, se van de alta y nadie los vuelve a seguir por la falla renal aguda, por la lesión renal aguda, perdón. Y eso
Ahorita vamos a ver por qué es muy importante, porque justo ha habido gente que se ha dado la tarea de estudiar a estos pacientes y ellos argumentan que es muy importante darles un seguimiento porque dependiendo de la severidad de la lesión renal aguda, es la cantidad de nefronas que quedan funcionales después del evento, como vimos en la gráfica el día de ayer. Una lesión renal aguda grado 2 o 3 irremediablemente acorta la vida funcional del riñón, ya que se debe tomar en cuenta el deterioro natural de la función renal. Existe una variedad grave en la cual ocurre una necrosis cortical y el paciente pues, termina en terapia de sustitución renal permanente, pero digamos este es como el único caso evidente de alguien que debe o alguien que nos preocupa y que debe que lo mandamos a la consulta del servicio de nefrología. Pero muchas veces dejamos pasar las lesiones renales agudas grado 2 o 3, incluso las grado 1, y estos pacientes pues tienen consecuencias a largo plazo. Los pacientes que sobreviven a una lesión renal aguda presentan diferentes riesgos a lo largo de su vida. La hipertensión, por ejemplo, es un signo de enfermedad renal crónica subclínica y está presente en hasta el 22% de los pacientes que hacen una lesión renal aguda independientemente del grado de lesión que hayan hecho. El riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva está aumentado en 58% a comparación con personas que no han tenido una lesión renal aguda. El riesgo de padecer un infarto agudo del miocardio es en un 40% y de un evento vascular cerebral hasta en un 15%. Y entonces todas estas causas de muerte o de morbilidad pues son prevenibles si nosotros instauramos o son aminorables si nosotros instauramos un tratamiento y seguimos a estos pacientes en nuestra consulta externa una vez que se van de alta del hospital. Hay una mortalidad elevada post-hospitalización. Se hizo un análisis de más de 5 millones de internamientos en Estados Unidos y el 35% de los pacientes que tuvieron una lesión renal aguda durante la hospitalización murieron en los siguientes 90 días. Y 13% a comparación de 13% de mortalidad en aquellos que no tuvieron una lesión renal aguda. Las causas más comunes de muerte posterior a una hospitalización son enfermedad cardiovascular en un 28% y hay un aumento en la incidencia de cáncer genitourinario hasta en un 28%. ¿Por qué? Porque la lesión renal aguda pues, puede ser cáncer genitourinario. Ellos incluyen en la definición cáncer renal, vesical y genitales. Entonces, ellos hablan de que muy probablemente la inflamación que ocurre cuando hay una lesión renal aguda pues lleva a la exposición y a daños en el DNA, y estas mutaciones pues hacen más propenso al paciente a desarrollar tumores. Y bueno, esta era la grafiquita que habíamos visto antes. Creo que no se subió una, pero ahorita se las pongo, que también me gustó mucho. Entonces, pues esto es muy importante conocerlo para saber qué va a pasar después de que nuestro paciente se va de la hospitalización y sale del evento agudo. Y eso es todo, pero déjenme ponerles... La pregunta es, primero, ¿cómo valoramos con... Esa es una gran pregunta. Por versus, ¿no? Es una forma. No es con ese valor adscrito. Y si no tienes un plan, no podemos valorar hiper-adscrito. Con PVC. Si el paciente es cardiópata, empieza por cosa. Ecocardiograma. Es Otra. Por laboratorio. BNP, sea 125. Sea 125. Es otra forma de valorar hiperglucemia, que realmente está mejorando. Ahora sí, ¿qué es de lo que podemos echar mano para valorar esa parte? Bueno, y esta era la otra gráfica que me había gustado mucho porque pues iniciamos la vida con el 100% de digamos, la función renal, pero conforme pues van ocurriendo insultos o conforme vamos envejeciendo, la función renal irremediablemente va cayendo, y algo muy interesante es que pues la esperanza de vida promedio es menor
que la esperanza de vida del riñón. Entonces, pues a la hora de nosotros, digamos, tenemos como cierta reserva o digamos, tenemos cierto permiso para poder tener daño y aún así llegar a nuestra esperanza de vida normal. Y cualquier insulto o cualquier cosa que nosotros hagamos antes, pues repercute directamente en la función del riñón. Pues ya, eso es todo. ¿Qué podemos aportar aquí? Primero por paso, ¿no? Si es volumen, damos volumen y vemos evaluación. Para hablar de la evaluación, pues podemos tener una paradoja, como mencionó, aumenta la creatina y exponencialmente bajando al aumento del volumen. Pero hay las poliúricas en donde el volumen va a ir aumentando y jamás va a volver a bajar. Entonces, de ahí que haríamos depuraciones cortas. Si vemos una depuración corta de 48 horas, no mejora, no va a mejorar. Okay. Y es donde podemos tener un criterio más establecido, porque muchos de los médicos que ustedes ya conocieron es a veces de yo creo, y jamás a veces logran definir muy bien toda esta parte. La otra es manejo de equipos de electrolitos, sobre todo las partes de hipernatremia. Digo, lo que nosotros a veces se convierte en un gran problema es lo meto en hemodiálisis con sodios elevados. Entonces, por fórmulas tenemos que calcular cuántos sodios vamos a bajar, cuánto desesperado. Luego es más peligroso el aumento que la baja. Y a veces es más tolerante bajar sodio que subir las hiponatremias. Entonces, es algo de lo que hay que tener mucho cuidado a la par de hidratar, no llevarlos a una hipernatremia. Y la otra es el conteo de sodio. Como mencionó, hay que valorar. Otro error que nosotros se comete mucho es que cuando hacen el balance no toman en cuenta los medicamentos. Pegan las bombas y jamás toman en cuenta cuánto pasa por cada uno. Sobre todo en sodio, tampoco las diluciones. Entonces, es valorar realmente una de dos, o las cambios a glucosa, las estrategias, sobre todo hiper, o al 0.45, dependiendo de las técnicas, eso es lo que se quiere fundamental. Y la otra, si no podemos manejar tanto volumen intravenoso, lo podemos manejar vía web, siempre y cuando la vía esté disponible. Porque muchas veces cuando uno pega el nivel, te deja quedar, y así cuando lo hay que hacer. Otro error es una sonda actual. Hay muchos globos porque la sonda está torcida y el paciente no. Y es algo que sí se ha visto que precisamente. ¿Cuándo decidir sustitución renal? Muy controversial. Pero lo que es un hecho. O sea, si es hipercalemia, sobrecarga. Falta de sobrecarga. No sé. Más del 10%, tú lo mencionaste como sobrecarga, pero más del 10% es igual. Y la uremia, eso es un poco variable. Solo si tiene clínica. Híjole. O sea, porque pudiéramos, hay pacientes que hay 200, 250 urea y si no se para parte urémicas y gas. Entonces hasta que se manifieste. Pero son pocos realmente los que llevas. Ahí tienes que balancear todos los factores. Realmente qué tanto lo llevas. Y también del tipo de paciente, un cardiológico cuando te lleva a los grados de uremia. No eres del cardio y llega a 100 mililitros. Eso es cierto. 3, a veces te va a tocar estar solo. Acceso vascular y día para el estado seco. Pero para hemodiálisis. Eso es general, porque el estado no te permite localizar bien los vasos y también el vaso no te va a permitir que tengas un buen acceso para poder estar. Y de ahí, el segundo que se prefiere es el minuto. O puedes optar por regular en pacientes con falla renal aguda sin estado de sepsis. Y ahí sí cambia el porcentaje de primera opción. Exacto. Pero sus cambios ya se prescriben. Datos con estenosis. ¿Y cuándo DP? ¿Cuánto de DP? ¿Cuándo decidir DP? Pues cuando no tengas hemodiálisis. Sí, cuando no tengas. Cuando no tengas hemodiálisis
Y puede ser cuando sean, o sea, cuando tu indicación son más balances hidroelectrolíticos que volumen. Lo que pasa es que la EMO es muy práctica y ahí puedes manejar la cantidad de volumen que tú quieras. Ok. O sea, la verdad es que por eso se ha preferido la hidrolálisis. Probablemente no ha sido inferior, o sea, muy simple, ¿no? No, contra el- En los estudios que hicieron de DP contra EMO, no es inferior, es igual. Pero al final, cuando tú quieres alcanzar volumen rápido, no se puede. EMO. La DP te puede tardar hasta 3 días en detectar el paciente. ¿Cuándo decidir terapia lenta contra convención? Ahí es muy fácil, estado en movimiento. No hay otra. Dependerá del si está en potencia. Si está inestable hemodinámicamente, es igual a terapia lenta. Todos los pacientes muy probablemente con infarto, la mayoría son de terapia lenta. Entonces, séptico. Exacto. De ahí en fuera puedes utilizar convencional. Si no tienes, hay estudios que mencionaron convencional extendida contra terapias lentas y biólogos. Pero extendida estás hablando de 6 horas de tratamiento. Doctor, recuerdo una vez que estuve, el año pasado que estuve en nutrición, es un paciente que, entre otras cosas, tenía lesión en la rueda y nefro le hace Rexus. Y realmente, bueno, no recuerdo si los parámetros funcionaron, pero faltaba que el paciente se. Bueno, obviamente, datos de la historia que sugerían que era en él, pues faltaba que se le pusiera volumen al paciente. Entonces, bajo ese contexto, cuando utilizamos vasopresor, se prefiere que tengamos volumen, porque finalmente el vasopresor va a isquemizar el riñón no va a cambiar las presiones de filtrado. Entonces, yo en ese momento le pregunté al nefro y me dijo, métele de una vez vasopresor porque hay una mejor perfusión microvascular. Pero yo tenía esa duda, es que creo que el paciente está muy seco, está muy pobre. Y era, no, es que no te tardes en ponerle ya la vasopresor. Entonces, como que Es individualizado, pero igual, si tienes estado de choque, el volumen no es inmediato, va a tardar. Y en un estado de choque no sabes si va a reaccionar bien al puro volumen o vas a requerir vasopresor. Ahí sí lo van a poner el vasopresor como volumen. Porque al final, ¿qué va a pasar? En cuanto logre estabilidad, se va a hipertensar y le va a ser llegando a las sangres y ya lo alcanzas. Y si no lo alcanzas porque está séptico también, no lo alcanzas a perfundir, ¿qué pasa con ese volumen? Se va a salir. Se va a extravasar. No va a ser. Exacto. Por eso es que sí se prefiere. No viene descrito eso. será como una recomendación Una recomendación de de observación. expertos. Exacto. Pero eso es una realidad. Ha habido muchos casos, sobre todo en los que tienen extravasación y ya los quieren realizar. Se empieza el volumen y empiezan a mejorar hasta que mejoran las presencias. Sobre todo los hepáticos. Lo ya bien joven. Y los empieza a volumen y hacen hipercalemia por la espina. Tienen doble bloqueo. Hoy en día ya los dobles bloqueos ya no se refieren para el mismo. Ya te refieres que utilices uno solo y utilizas yeca. Y hoy en día, pues no tienes eso, pues le metes Forxiga, los inhibidores de GLP-2, la cuantificada, prostatina, diurético. Realmente, si no sabes de espina no sabes nada. Porque el precio de epidemia, semia, son factores de presión. Sí. Lo dimos de alta, ¿cómo se segmenta un paciente con falla renal? O sea, te dice que la primera visita puede ser en las primeras 2 semanas y luego, si todo está bien, te puedes ir a 3 meses y después 6 meses y después cada. O 20 días. No, porque supone que cuando tienes falla renal no es 20 días, estás en la resolución ya realmente es afuera y después entonces se califica. Es una larga de que resuelva en menos tiempo, digamos, o llegar a su crítica avanzada. No deberíamos esperar hasta. Eso fue por el comodero y eso les va muy bien. Normalmente eso las ves al mes, no listas de la balanza. Pero por ejemplo, una que va resolviendo lentamente, que
de una creatina de 10 va en 6 y que ya tiene criterios de alta, lo puedes mandar a casa. Y ese lo puedes citar a la primera semana o en 2 semanas y ves que sigue la misma evolución. Y ya después de ahí lo citas al mes, puedes citarlo cada 2, cada 3 meses y vas viendo la evolución del paciente hasta recuperar función. Pero para pedir una depuración y todo, si no tiene mayores problemas, a los 6 meses ya decides cuál va a ser su basal de Decreto. Por ejemplo, y sería recomendable de manera protocolaria hacerles recolección cortos a los pacientes que están en recuperación en la No, porque va a ser muy variable. Normalmente eso ya los monitorizas con creatina. Exacto. Las depuraciones cortas nacen para ajustar el tratamiento o para valorar que el paciente está mejorando. Como decíamos, tienes un paciente que tiene 8 de creatinina y tiene un estado proinflamatorio. La creatina puede estar elevada y el PUM también, y no depender de la función. Entonces es una recolección corta. Exacto. Ya con esa te vas a sorprender. Luego tienes creatinas de 6 con depuraciones de 30, de 40, y no corresponde a la tasa de depuración. Pero es paciente los aguantes. Y de pronto, poliuria, la creatina baja. Por eso no es tan valorable las escalas, los índices de Afectadas, reguladas. en un paciente agudo. No gastas el uso de Porque precisamente son estimaciones para tomar pruebas. Y a veces las ocupas para seguimiento que no hasta ahora nadie recomienda eso. Pero al final hay varias situaciones que te llevan a eso. Y una es un abuelo que no recolecta bien, por lo que tú quieras. La otra es el estado del paciente y la otra es que a veces no es un buen algo que digas cambia el parámetro de tratamiento cuando todo está estable. Tú tienes un paciente, los últimos 3 visitas tiene la creatinina igual, cuando tu voz, ¿a qué le dices una actualización? no va a haber cambio. No, eso no te va a hacer cambiar tu criterio médico. En cambio, si ves que la creatinina aumenta, lo que decíamos, 0.3, 0.2 de 1, puedes y sospechas ver una depuración. Pero igual, siempre que aumenta la creatinina, la primera acción es cuál fue el insulto que lo localizaste. Si tú logras localizar el insulto, porque lo tienes que aprender a saber que no requiere hospitalización. Entonces, una diarrea en casa puede ser la ingesta de AINES en esos pacientes o un proceso de infección. Resuelves estas 3 situaciones y tu paciente recupera. Con las propias hipernatremias ya tocan esos síntomas. Hay otros montones. Hay mucha gente que hace muchas hipernatremias o se les va porque no le toman laboratorios diarios porque consideran que es un gasto. Y entonces, cuando tú ves, ya tú suele venir mucho. Pero porque no evalúan si tuvo fiebre, si el paciente tiene otra condición que lo deshidrate, si tiene una herida. Nosotros vimos una inter de un quemado de una hipernatremia de 169. Sí, porque el problema de esos pacientes. No, pues que se restringió por la pérdida de volumen. O luego los llevan a poliúrico. Y se deshidrata por la poliúrico. O sea, también puede responder. Y ellos necesitan un terapista ahí. Sí. Entonces, sí, concretamente hacemos talleres urinarios solamente para depuración de creatina. No recomienda. De hecho, los talleres no son recomendados para evaluación de función renal. Sin embargo, cuando estás en formación, te ayudan a formar el criterio. Porque te acostumbras a ver las alteraciones que puede haber con esto en diferentes situaciones. Entonces, al momento que tú ya tienes experiencia, ya sin el taller, sabes cómo va a estar, o pides un sólido urinario al azar. Usted por afuera no pide. Ayer. Aquí, porque eso es la escuela, pero te forma el futuro. Te acostumbras a ver las variaciones tubulares que pueden existir. Sí, es un enfoque muy fisiológico. Y ya eso te permite más adelante con esa experiencia tomar decisiones y talleres. Por eso es que sigue pidiendo los talleres. Sí, eso le iba a contar, pero cuando hicimos síntesis, siempre hay cosas bien en taller, pero en electrónicos, no solo de. Exacto. No solo creatina. Sí, porque te permite tomar muchas decisiones. Pero es parte del criterio de la formación. Y a veces cuando tienes dudas, puedes volver a ver el sólido cómo está.
Y eso, hay situaciones muy especiales donde valorar ese sodio te permite tomar la decisión. No todo uso de Y es por la afectación segmentaria del riñón renal. ¿sí? Por la lesión de razón Zapata. principal que la que no funcionan las fracciones. Sí, ya tú sabes que si el paciente es hipovolémico, normalmente se comporta con un sodio bajo, porque está absorbiendo y menos del 1% de la presión excretada. Cuando no, esto se va a elevar y te va a apoyar. Y hay veces que nada concuerda. Y un renal se puede volver intrarrenal. Exacto. Pero justo lo que decíamos también, o sea, las fracciones tratadas en cierto punto sí que ayuda como a tener un poco más, ¿no? Así, Te da experiencia, porque por ejemplo, cuando tienes un hipovolemia y lo sigues con taller renal, puedes saber en qué momento, con el seguimiento, cambias en el test. Sí. estos pacientes que luego te queda la duda, o sea, obstrucción, pero a la vez puede estar teniendo una periodonato que está séptico. Entonces, o sea, pena siempre sigue siendo. Usted no tenía, pero es para que veas si es muy controversial, porque al final ya tener una obstrucción cambia la cantidad de sodio. Es lo que valoras es versus. Se te da el valor de decir, oye, y está bien. No tenemos. Y tienes que visitar. Y Nefro nos puede ayudar con versus o los versus. No, sí, Sí, no son tirados por Okay. internet. Yo creo que el doctor Montiel ya casi conseguía el suyo también. Sí. Esta dije, nos va a ganar. Y nosotros nos costó, pero ya lo conseguimos y conseguimos. Pero igual, no se trata de- sí, ya nos pasó todo con los iPads. Pero tienen su valor, por ahí. Ajá, todavía se hace. Entonces ya tenemos el otro, pero ahora lo usamos para colocar catéteres. Eso es lo que sí deben aprender, colocar catéteres con mucho. Alegra mucho. No, pero es que aparte es mejor para el paciente. No estás aquí picando. Pregúntale a mí que soy de la vieja escuela. Sí, me gusta. ¿Cómo? Soy de la vieja escuela de colocar por experiencia. Yo ya no aprendí a colocar producto y lo tengo que hacer, lo tengo que echar. Y no es difícil, no. Es algo muy sencillo. Y con un sectorial lo haces sin problema. Y en la privada eso te va a ayudar. Sí. Ya no le hablas a la lo colocas tú. Y estás viendo todo el tiempo que la guía está ahí, que el vaso no se lastimó, como hubo hematomas, o sea, Que te fuiste para estamos así como. Por ejemplo, los estudiantes están haciendo su prueba de aprendizaje con el escrito de toda la vida. Y están haciendo versos a todos. Esto es chido. Porque hasta te puedes certificar con eso. La prueba de. De hecho, ahorita van a tener un curso en cambio para versos, para los asuntos. ¿Dónde está? Esa va a ser una herramienta que ya vamos a tener que tener los nervios y los clínicos en general. Todos los que manejen pacientes críticos, ya es algo que ver las líneas BDKR y las líneas A. ¿Cuántos pacientes intubados aquí? Exacto, ya todos los líneas que pasar de porque igual, el problema de muchos escritos no va a ser nombres. Es que tú ves su nota y su nota no dice nada y no ves se enojan cuando llega el R de Nefro y le dice, oye, yo ya le hice un beso, ya le hice talleres, y te ponen las notas y todo, esto y esto, que llegue el güey y te diga, no, de acuerdo a mi experiencia, eso no sirve con otras indicaciones. Y le dije, a ver, doctor, yo sé que la persona del doctor tiene mucha experiencia y todo, pero a pesar de la experiencia, eso no se organiza. Si la nota del doctor dijera, yo ya le hice un beso, de esto y esto, y le hice un taller y encontré que la hiponatremia tenía tanto de tanto y le hice una hipovolemia, no le digo nada, doctor. Pero igual, el ego de las personas se van a no saber, aunque no sea escrito, y decirle al recién, bueno, explícamelo, para no verse tan mal. Y entonces ya aprenden y entonces ya hacen los talleres y enseñan. Pero decir a los residentes, no, nada. Ven la nota y dicen, no, existe el doctor. Lo más sano es eso, o sea, siempre, o sea, actualmente puedes hacer eso en medicina, justificar muy bien tus cambios. Y de ahí lo padre es valorar con las fórmulas cuánto bajas de sodio. Y entonces es muy padre, a las 3 horas vuelves a tomar y todo, Y ahí está. el escrito te dice, no, porque no quiere, no puedes hacer nada. Sí, la fórmula no miente. Exacto. Y ahora se le olvida la escritura interna
Y el escrito de nefro algunas veces fue internista. Y ahorita ya está sin nefro. Pero igual no se trata de eso, se trata de si él sabe más. Si no aprendes algo más, le agregas más algo. Si estás teniendo evidencia clara y continua del paciente de la evolución del paciente. Pero va a pasar que en alguna ocasión él se va a equivocar. No todos los pacientes se ven iguales, no todos, ¿no? Pero cuando haces un texto y haces todos los talleres para hiponatremia y hipernatremia, ya es muy claro y ves claramente la diferencia. Porque algo que es complejo luego en talleres, el paciente con hipernatremia y hipervolémica. Aquí le vas a restringir y le vas a poner. Es exacto para la clasificación de las natremias, o sea, cuando decimos la bola, si ustedes con Vexo ya dicen que es hipervolémico. Es que todo antes se manejaba clínicamente. Exacto. Vayas al paciente. Así le sacaba la línea. Es muy subjetivo Porque el paciente puede estar gordo y quiere decir que está gordo. Estaba Mario. ¿Cuántos gordos no vimos que estaban deshidratados? O estar seco. hipoalbuminémico y Exacto. Y entonces ya calculas diabetes y ya se mejora el paciente. Porque luego nos da un tallercito de leche. Vas a pedir a madre que les dé uno de líquidos, tapas de líquidos. Nos dio una plática. No, estuvo buenísimo. La verdad es que esa plática la tiene muy bien. Pero igual, o sea, hay que evaluar los pacientes. Y la verdad es que Rexus hace un cambio de todo. Porque si no, al final yo, si paciente tiene y me dice un paciente polémico, para morir. Ves el cloro y el sodio. No supe su paciente como después de la hipernatremia con hipoglavemia. Iban a anexar. Ah, le dijo Iván, ¿no? Ah, Pero creo que no. No sé, Pero no no se está en la hospitalizó. está en conducta externa. ajá, y nos Sí. mandaron misión para internet. ¿Ah, sí? Pero creo que pues no, nosotros ya no lo recibimos. Pues ya me subió. Sí. No, sí, por eso está morida. También Supongo que tenía pocos de